Muy buenos días. La presente exposición aborda el análisis de un caso en particular dentro del contexto de la yacta de Machu Picchu, el denominado sector Casa del Inca, ubicado en la zona Hanan del contexto urbano de Machu Picchu. Es importante comprender la conexión o vinculación de este sector con su entorno y contexto urbano, así como el análisis de sus principales elementos arquitectónicos que lo componen, a fin de poder plantear hipótesis de trabajo que permitan afirmar sus posibles usos y funciones como una estructura arquitectónica y como un sector urbano que compone a la yacta Inca. El estudio y comprensión de la planificación territorial andina, el urbanismo, la arquitectura propiamente dicha, desarrollados desde tiempos remotos en el horizonte tardío en el Perú antiguo, requiere un análisis profundo en muchos de sus aspectos. Desde el entorno o paisaje, el análisis de ese contexto natural, ¿no? El territorio sobre el cual se manifiestan estas expresiones arquitectónicas. Luego, la propia configuración urbana de esas estructuras y finalmente el propio diseño arquitectónico que expresa con sus formas, configuraciones espaciales, funcionales, ¿no? Y sobre todo los aciertos espaciales que van a tener, ¿no? Las distintas manifestaciones de la ideología de las sociedades que nos crearon en el espacio y tiempo, junto con sus alcances culturales que les imprimieron profundos significados. Desde el punto de vista territorial, los hechos tangibles que permiten la comprensión de las estructuras de la yacta de Machu Picchu toman en consideración una serie de aspectos, partiendo desde los fenómenos o eventos astronómicos perceptibles desde la propia yacta y su geografía, así como la propia comprensión de todos los componentes geográficos que inciden sobre el sitio o lugar, clima, el asoleamiento, la topografía, la presencia de fuentes de agua, rocas y la propia morfología de estas, la existencia de bosques, animales, plantas y demás recursos naturales, presentes en los ámbitos territoriales que conforman el espacio circundante, y el lugar donde también se van a emplazar las estructuras arquitectónicas. En el caso de Machu Picchu, construido sobre ese batolito de Vilcabamba en el bosque húmedo montano del valle del río Urubamba, en un piso ecológico de ceja de selva, estas particularidades se hacen muy evidentes, ya que prácticamente el espacio escogido como receptáculo de tan significativa obra llegó al siglo XX en condiciones casi originales en cuanto a su conservación. Los elementos de la naturaleza, la presencia de esas montañas tutelares, como los nevados Alcántay, el Huacayhuilca, ¿no? La Verónica, el Pumacillo, así como el Apu Huizcacha o el Yanantin, ¿no? Que también se le conoce como Cerro San Miguel, ¿no? Son las principales elevaciones que configuran o conforman la orografía del sector, van a dotar de profundos significados a las obras arquitectónicas emplazadas en la yacta, construida posiblemente en el siglo XV entre las montañas Machu Picchu, Huayna Picchu, ¿no? Sus emplazamientos geológicos dotan a este espacio de un carácter sobrenatural, yo diría hasta sobrecogedor, que fue sensiblemente manejado por los constructores incas a fin de conseguir como resultado un conjunto arquitectónico admirablemente integrado con la naturaleza, ¿no? Prácticamente una exaltación a la Pachamama, manifestada a través de sus estructuras que completan y complementan a
los elementos naturales del lugar sin destruirlos o alterarlos, ¿no? Ese paisaje sagrado, ¿no?, revela parte de sus misterios a través de las expresiones telúricas. Estas convergen en este espacio único y trascendental, donde la naturaleza emerge indómita, evidenciando su carácter sagrado a través de distintos apus, huacas, roquedales, fuentes de agua y obviamente los bosques. Estas características telúricas de estos espacios conmovieron al espíritu humano al punto de permitir la fijación y consolidación de asentamientos urbanos cuya vocación sugería vínculos entre el hombre y el cosmos. Machu Picchu, la imagen la estamos viendo, la cumbre de Machu Picchu, y Huayna Picchu, que está al frente, son los nombres de dos montañas, entre las cuales se ubicó la Yacta. Constituían la proyección o manifestación de la naturaleza expresada en aquel lugar, que va a ser exaltada con la arquitectura, con cada uno de sus detalles esculpidos. La arquitectura de la Yacta evoca y sugiere, diríamos así, la infinita majestad y plenitud de los contenidos telúricos de ese paisaje sagrado, la expresión de esas divinidades a través de sus elementos puros. Posiblemente la posición geográfica de ambas montañas haya sido interpretada bajo los conceptos que la antropología define como dualidad y complementariedad, el Yanantin, ¿no?, que denota felicidad, fertilidad, prosperidad, paz, y en términos de equivalencia y solidaridad, hacia el oriente, otra aguja de granito apunta su forma, ¿no?, hacia los cielos. Justamente la imagen que estamos viendo es el Apu Putucusi, una montaña que en su singularidad única, ¿no?, complementa al Yanantin, configurando otro concepto andino muy importante, ¿no?, el Masintin. Casualmente, una de las aristas de este Putucusi hacia la base y en la cara lateral es posible encontrar la impronta del signo escalonado tallado por la propia naturaleza en los periodos geológicos, cuando esta gran roca intrusiva, en términos geológicos hablando, emergió violentamente de las profundidades de la Tierra, ¿no? Este conjunto de expresiones orográficas, ¿no?, no estaría, diríamos, completo si es que no hablamos del curso del río Urubamba, el verdadero escultor geológico de todo este portento, ¿no?, natural que nos ofrece, que es la Tierra, el cual a través de miles de años lamió modelando esas rocas graníticas. Cual serpiente, ¿no?, este río en su recorrido, como vemos en la imagen, ¿no?, encierra perfectamente al espacio sagrado donde se emplaza la Yacta Inca, haciéndola un sitio inexpugnable, naturalmente fortificado frente a posibles profanaciones. Con ello observamos que el río está protegiendo virtualmente un espacio connotado de sacralidad. Y ese es un tema muy importante. Machu Picchu, obviamente, este paisaje sagrado revela a cada instante, en cada sitio, parte de esos misterios a través de estas expresiones telúricas, ¿no? Estas convergen en este espacio único y trascendental, donde la naturaleza emerge indómita, ¿no?, evidenciando su carácter sagrado a través de estos afros, a través de estas huacas, ¿no?, elementos que también se complementan con fuentes de agua, los humedales, los bosques, ¿no? Obviamente, frente a todo este espectáculo de la naturaleza, los astrónomos, los sacerdotes y los arquitectos vislumbraron la presencia de estas entidades en el paisaje, y al comprender como parte de su realidad cosmogónica, en la cual el hombre es una más de esas criaturas sobre el cuerpo de la Pachamama, ¿no?,
sutilmente canalizaron sus fuerzas telúricas, diseñando y edificando una yacta sagrada, igual que el Cusco, capaz de contener en su seno la presencia de los elementos sagrados de la naturaleza. Las huacas, quizás organizadas como en el Cusco a través de sequis, y a través de sus proyecciones y perspectivas capturaron el paisaje sagrado, de paso a los dioses del Hanajpacha, los astros, cuyos movimientos, expresados a través de sus luces y sombras, ¿no?, circulan por las explanadas y los quígilos, acariciando las rocas graníticas labradas para tales fines. Casi desconocida para el mundo occidental, olvidada quizás para la historia y solo reconocida por los escuetos habitantes que vivieron en sus cercanías o aventureros y viajeros que recorrieron sus estructuras entre los siglos XVIII, XIX y XX, Machu Picchu conservó sus características espaciales, arquitectónicas, ¿no?, ocultas bajo este velo de misterio que hoy, ¿no?, estas estructuras pues nos permiten comprender de mejor modo las características de la arquitectura antigua. Es importante señalar que por aquel entonces no se habían introducido elementos ajenos, llamaríamos elementos contaminantes, de otras culturas, como lo que se va a dar en los contextos del antiguo Tahuantinsuyo durante la época de la invasión y conquista, a inicios del siglo XVI. Por lo tanto, esta imagen de la ñacta inca quedó preservada casi a las condiciones que tuvo cuando históricamente fue abandonada. Es por ello, ¿no?, que pese a que en el siglo XX se han introducido una serie de cambios justificados por las labores de conservación del propio monumento, Machu Picchu es todavía un espacio de estudio para entender en parte los complejos conceptos que aparecen en la arquitectura inca, elementos que la hacen tan singular e incluso misteriosa. La presencia de la ñacta inca, enclavada en la cima de las montañas, es impresionante. Desde sus espacios y volúmenes construidos por la mano sabia del hombre, cuya sutilidad pues nos convierte en una proyección de la misma naturaleza, se contemplan a los apus, esas divinidades que conforman, diríamos así, el espeluznante paisaje preñado de belleza y sacralidad que lo contornea. Siguiendo el modelo de la ñacta del Cusco, y eso es un punto muy importante que hay que decir, y considerando todas sus características funcionales y espaciales, entre los siglos XV y XVI, los señores incas ubicaron y construyeron sus estructuras urbanas o yactas, aprovechando el ancestral prestigio sagrado, ¿no?, de ciertos espacios que estaban enclavados en las estribaciones andinas, puntos estratégicos, cuyas connotaciones los calificaban como, diríamos así, entidades que permitían el contacto de los hombres con la naturaleza, así como el control y manejo de pisos ecológicos y sus respectivos recursos. Y tal cual estaba concebida la ciudad inca del Cusco sagrado, en sus mínimos detalles, con todos los aspectos funcionales y espaciales, estas ñactas construidas a su semejanza portaban de manera implícita las connotaciones santuales que permitían contemplar en otros lares la mágica cosmovisión recreada en la antigua capital andina. Estas ñactas, construidas bajo los gobiernos de Pachacútec, en tiempos de Tupac Yupanqui, o el mismo Huayna Cápac, personajes que van a llevar pues las fronteras del Tahuantinsuyo más allá de los límites actuales de la República Peruana, tomaron como modelo el Cusco, siguiendo quizás en orden estricto su distribución, su planeamiento urbano, así como la presencia de determinados tipos de estructuras arquitectónicas, infaltables en los asentamientos de este periodo histórico,
Es incluso, diríamos así, ¿no?, de forma posible, su sistema de huacas y sequis, esa trama sagrada subyacente e invisible que en el caso del Cusco permitía a los ayllus o panacas el usufructo o manejo de los recursos naturales a través de su sacralización. Ahora, se sumaba a esto, ¿no?, se sumaba a esto prácticamente que la organización del espacio bajo aquel sistema andino tan importante, la dualidad, la cuatripartición, elementos importantísimos, ¿no? En Machu Picchu vamos a encontrar esos elementos, es igual que en el Cusco. Entonces estas yactas estaban ordenadas de acuerdo a estas parcialidades o ayllus, considerando los sectores Hanan, Uin, o arriba y abajo respectivamente. De la misma manera, ¿no?, muchas edificaciones, ¿no?, y espacios urbanos de la zona Hanan van a tener su contraparte en la zona Urin. Y así se está expresando estos conceptos andinos de la complementariedad de los contrarios, lo cual se observa en la yacta del Cusco. Exactamente igual que Cusco, la toponimia sagrada cusqueña también está presente en Machu Picchu. Y esto no es solamente una hipótesis, son elementos que podemos observar en las crónicas. Los cronistas hacen la referencia exacta de que los incas llevaban, a semejanza del Cusco, los topónimos y los mismos edificios para replicarlos en las yactas que construían en los diferentes lugares del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, los espacios, los sectores urbanos que se encontraban en la yacta del Cusco se repetían en estas expresiones urbanas, ¿no? Caso de Coricancha, Aucaipata, la explanada Aucaipata, el Usnu, en los Ayahuasis, el Sumturuasi, la explanada Arimaspampa, etc. Y de la misma forma, recreando los espacios protagónicos de la mitohistoria del Valle del Cusco, los vocablos Saxa y Huaman, Guanacauri, Picchu, Pachatusan y Ahuira, ¿no?, eran muy comunes en todos los asentamientos construidos en el extenso territorio del Tahuantinsuyo. Y es por eso que aquí, pues, en Machu Picchu está presente la voz quechua Picchu, al igual que en el Cusco. Y esta palabra Picchu significa el acto ritual de masticar la coca sagrada, pichar, ¿no? Pichar la coca en un determinado momento de pausa durante el trabajo agrícola. El nombre con el cual hoy conocemos a esta yacta es una palabra que procede de estas voces quechuas, machu, que significa mayor, y picchu, que alude justamente al hecho de mascar o pichar de manera ritual la hoja sagrada, la coca. Y eso es algo muy importante. Ahora, de igual modo, Cristóbal de Albornoz, en las relaciones que habla sobre la extirpación de idolatría, menciona de un lugar enclavado en el valle del Urubamba, en el cañón del río Urubamba, muy más abajo de Ollantaytambo, donde se menciona el topónimo Picchu Guanacauri, quizás haciendo alusión posiblemente a esta yacta de Machu Picchu. Ahora, correspondió a Pachacútec el Inca, aquel personaje histórico que había transformado el Cusco y había cimentado el poderoso estado del Tahuantinsuyo hacia el siglo XV, el hecho de mandar edificar sobre las estribaciones de las montañas de Vilcabamba una portentosa obra arquitectónica hoy conocida como Machu Picchu. Muchos misterios van a envolver la historia de este santuario, cuyo nombre se va a perder en la noche de los tiempos, quizás añorando estos amaneceres ancestrales. Sin embargo, en el latido de cada una de sus entalladuras, cada una de sus piedras, evoca la presencia de Pachacútec como su genial arquitecto, como su genial planificador y urbanista. Muchos documentos antiguos, inclusive, gracias a los estudios contemporáneos sobre este tema, ubican propiedades reales vinculadas a Pachacútec aguas abajo de Ollantaytambo.
Y posiblemente, en base a esto, Picchu fue el vocablo quechua que designó a esta yacta, o quizás fue el mítico santuario de Picchu Huanacauri, celosamente guardado entre las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu. ¿No? Y posiblemente esos topónimos sí aparecen, ¿no?, mencionados en muchos documentos, e inclusive aparecen estos términos en planos antiguos, ¿no? Para eso hay que revisar la nutrida investigación de investigadores, tanto extranjeros como nacionales, como John Joe, Mariana Mulde Piz, Fernando Astete Victoria, Donato Avalo, Jorge Flores Ochoa, Paolo Grier, Alfredo Valencia, Arminda Gibaja y obviamente el doctor Manuel Chávez Mayón, ¿no?, que efectivamente la toponimia que permite identificar muchos lugares que, ¿no?, aparece registrada en documentos e inclusive mapas del siglo XIX e inicios del XX. ¿No? Estas palabras, estos topónimos como Tambo, Utija, Pampacagua, Toronto, Mandorpampa, Colpán, Cedrobamba, Quente y obviamente Picho. Los registros de Antonio Raimondi, Sir Clement Markham, Charles Wimmer, Hermann Göring, precisan, ¿no?, topónimos que involucran lugares que eran muy conocidos para los cusqueños de fines del siglo XIX, ¿no? E inclusive, ¿no?, estaban vinculados esos topónimos a la presencia de restos arqueológicos que en aquella época pues era lícito depredar e inclusive saquear muchos de ellos hasta con consentimiento del Estado peruano. En tal sentido, estos investigadores nos indican pues que esos planos están mencionando justamente la presencia de estos, diríamos, sitios, ¿no?, que la bibliografía nos ha recogido y hoy los conocemos. Algunas investigaciones van a relacionar a Machu Picchu con el templo mortuorio o mausoleo real de Pachacútec. Se ha querido demostrar que esta yacta fue parte, o dentro de la yacta estuvo el templo funerario de este inca. Algunos cronistas, efectivamente, indican que fue voluntad de Pachacútec hacer venerar su cuerpo momificado en un sitio que se llamaba Patayacta, ¿no?, un lugar de discutida ubicación, por supuesto. Y esta relación, este detalle de Patayacta y la vinculación con Pachacútec, la trae Bernabé Cobo en su relación de Huacas y Seques. Y justamente el doctor Luis Guillermo Lumbreras sostiene que Patayacta está haciendo referencia a Machu Picchu. Y justamente en ese preciso lugar se veneraba la momia o el manqui de este inca. Quizás en ese sector que ya Hiram Bingham lo había mencionado, lo había adjetivado como el mausoleo real, ¿no?, por la calidad arquitectónica de sus estructuras. Sin embargo, los datos del licenciado Juan Polo de Ondegardo en el siglo XVI refieren que Patayacta estaba en el Cusco. Inclusive estaba ubicado más arriba de Tococachi, en lo que hoy es el barrio de San Blas. Allí el cuerpo del Inca fue localizado y después profanado por este corregidor, por Polo de Ondegardo. Su momia fue enviada junto con los cuerpos de otros cuerpos de la realeza inca, fue enviada al hospital de San Andrés en la ciudad de Los Reyes, Lima. Allí se va a perder el rastro de estos cuerpos reales, estas momias. Pero sea como fuere, las estructuras de Machu Picchu fueron concebidas por este inca. Y a su genio creador se le debe aquella grandeza y belleza que hoy podemos ver, así como también el velo de misterio, ¿no?, que está presente en cada una de las piedras, ¿no?, que está evocando pues a sus indómitos constructores. Obviamente, en el Cusco, en aquella época, finales del siglo XIX, inicios del XX, se organizaban expediciones y excursiones con el fin de buscar tesoros escondidos o simplemente visitar
esos lugares que ocultos en ese olvido, en la bruma del tiempo, y protegidos por la inexorable naturaleza, expresaban la pretérita grandeza de los incas. Familias influyentes se encargaban de hacer este tipo de expediciones, organizar estas excursiones, incluso formando derroteros que partían del Cusco o de Urubamba o del mismo Ollantaytambo, atravesando las altas punas y bajando hacia las densas selvas, donde jóvenes aventureros hacían gala de sus travesías. Igualmente, en los sectores aledaños al propio Machu Picchu, la Hacienda Kempe, por ejemplo, ¿no? Estaban establecidas algunas propiedades, algunos arrendatarios, ¿no? Y obviamente estas grandes haciendas, ¿no? Y esa gente vivía pues en estrecho contacto con estos conjuntos arquitectónicos. El mismo santuario era parte de una de estas haciendas, ¿no? Y es importante mencionar algunos nombres. Agustín Lizárraga Ruiz, ¿no? Que inclusive deja una inscripción en el Templo de las Tres Ventanas, fechada el 14 de julio de 1902, que lamentablemente fue borrada por Jairam Binga. Otro nombre, Enrique Palma Ruiz, Anacleto Álvarez, Gabino Sánchez, Toribio Echarte, Melchor Arteaga, Augusto Berns, Francisco Reyes Pareja. ¿No? Son algunos nombres de personajes que tuvieron pues estrecho contacto con este grupo arqueológico y la naturaleza indómica que por aquellos primeros años del siglo XX. Todos estos personajes han precedido la llegada de Jairam Bingham, quien en la coyuntura de sus viajes de exploración por el Perú tuvo la oportunidad de difundir la existencia de la yacta inca en 1911, ¿no? Y justamente apoyado quizás por Alberto Gisek, rector de la Universidad de San Antonio Abad, ¿no? Tuvo pues ese apoyo y inició junto con un equipo multidisciplinario de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, inició los estudios científicos, ¿no? Que abrieron para el mundo este valioso testimonio, patrimonio que identifica al Perú y que hoy es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Ahora veamos las piedras sagradas y los templos, las huacas y esas estructuras en el sector Casa del Inca. Y justamente el diseño arquitectónico de la yacta de Machu Picchu es producto de una larga experiencia, cuyo resultado admirable es la combinación de esos elementos telúricos que vemos en la imagen, ¿no? Junto con esa arquitectura plena de connotaciones mágico-religiosas, una manifestación simbólica que la hace etérea, sutil, casi inmaterial, como una proyección de la misma naturaleza, un diseño orgánico, ese es el nombre técnico de la arquitectura que está presente en Machu Picchu, ese diseño orgánico que complementa al espacio natural sin afectarlo o perturbarlo. En Machu Picchu, los trazos urbanos así definidos hacen posible el ingreso visual de estas divinidades a la yacta, pues estaban en estrecho alineamiento. En Machu Picchu, tanto apus tutelares, ¿no? Estos elementos que están rodeando a la yacta, junto con el derrotero astronómico, son las entidades que se constituyen en los puntos focales, hacia los cuales los ejes urbanos, plataformas, explanadas y estructuras urbanas orientan sus perspectivas visuales. Bajo esta concepción, al igual como sucede en el Cusco, Machu Picchu se constituía en la representación física del mundo cósmico andino. Cada calle o quijil, cada explanada, cada conjunto arquitectónico estaba perfectamente alineado con los elementos del paisaje y obviamente con las trayectorias estelares. Por estos espacios transitaban no solo los hombres, transitaban principalmente los dioses. Y ese desplazamiento divino era rigurosamente observado y anotado por los sacerdotes o jamautas. Esta afirmación, ¿no? Que únicamente se va a entender
desde una óptica que involucra la observación astronómica con los acontecimientos históricos y las actividades humanas. Y justamente son las rocas, esos elementos protagónicos que caracterizan a los distintos espacios de Machu Picchu, así como también son unos elementos que permiten definir muchos aspectos simbólicos y funcionales de la propia arquitectura. En el Perú antiguo, ¿no?, las rocas constituyeron una entidad sagrada y al formar parte de las estructuras arquitectónicas van a trascender, ¿no?, plenas de significados y contenidos. Las rocas se consideran elementos conectores. Eso es algo que debemos tomar muy en cuenta para un análisis de la arquitectura del Perú antiguo. Como elemento conector por excelencia, ¿no?, estas rocas se están hundiendo en las profundidades de la tierra y emergen desde dicho elemento, estableciendo vínculos de contacto entre el mundo interno o vientre de la Pachamama, Jupacha, ¿no?, ese mundo oscuro, oculto, misterioso, en el cual están contenidos los gérmenes latentes, esas semillas. Ahí están también los muertos, ¿no?, que se les conoce con el término filosófico Malki, ¿no? Y esos afloramientos rocosos, en este caso de Machu Picchu, que son las aristas del gran batonito de Vilcabamba, esa roca granítica sobre la cual se levanta Machu Picchu, permiten comunicar, permiten contactar a estos seres latentes que están en el vientre de la Pachamama, que están contenidos en el interior de la tierra, con el mundo de la superficie, ¿no?, conocido como la realidad Caipacha. Y esos puntos de comunicación, ¿no?, vienen a ser los ojos de los manantiales, las raíces de las especies arbóreas, así como también las cuevas o cavernas, en quechua conocidas como machais e inclusive pacarinas. Igualmente, y aquí ya va el análisis particularizado, ¿no?, estas aristas de los afloramientos rocosos, al estar proyectadas hacia el espacio o aparecer sobre la superficie y tener contacto con los rayos solares, ¿no?, principalmente las convierten en conectores directos. Esa exposición de estas aristas a la luz solar emanada por las divinidades de este Hamajpacha las hace unos elementos a manera de antenas que reciben, ¿no?, la presencia de la divinidad, transmitiéndola hacia las profundidades de la tierra, desde donde éstas emergen. Como uno de los ejemplos que nos van a permitir comprender la importancia que a nivel mágico y religioso tenían los afloramientos graníticos en Machu Picchu, es de señalar la enigmática entalladura que aparece a nivel de superficie en una de las canchas del conjunto urbano denominado por Hiram Bingham como la Casa del Inca, que estoy señalando aquí en la imagen, ¿no? Ahí vemos. Es una denominación, Casa del Inca también la conocen como Palacio Real, es una denominación con la cual nosotros no estamos de acuerdo, ya que arquitectónicamente estas estructuras, como vamos a analizar a continuación, complementan a las funciones religiosas del sector urbano adyacente, conocido por varios estudiosos como el Templo del Sol o Sunturuasi, como nos dice Manuel Chávez Bayón. O también, ¿no?, este investigador Fernando Cabieces califica esas estructuras del Templo del Sol como el Templo Caipacha, ¿no?, del sector Hana de Machu Picchu. Esta estructura, ¿no?, tan importante, ¿no?, la conocemos lamentablemente, o la estamos conociendo lamentablemente bajo la denominación de un término que no le corresponde. Siempre nos hemos planteado, ¿no?, la idea de un palacio, la idea de una casa, ¿no?, incluso decimos casa del Inca.
conceptos que entran en el campo de los adjetivos occidentales que trajeron los europeos para tratar de comprender bajo su mentalidad, ¿no?, en el caso exacto, la mentalidad del hombre del siglo XVI, esas estructuras andinas creadas y utilizadas en el Perú antiguo, elementos a los que necesariamente había que hacer referencia, y por eso es que aparecen con estos términos en las narraciones y en las crónicas de aquellos tiempos. Aquí está justamente el espacio urbano que vamos a analizar. Y esta famosa casa de Minca, Palacio Real, esos términos van a ser utilizados también por Hiram Bingham, ¿no? Obviamente, Bingham tiene esa formación racionalista y occidental. Él emplea las mismas categorías y actualmente la bibliografía sobre estos temas, la que aborda este estudio de la historia de la arquitectura peruana antigua, continúa empleándolas y con ello viene generando una serie de confusiones y obviamente interpretaciones erradas, ¿no? Muchos conceptos occidentales e incluso de la tradición greco-romana van a mencionarse allí. Caso, esta palabrita que se usa mucho, ciudad, ciudades, que son una categoría que no se conoció en estas latitudes de América. O como los términos plaza, palacio, vivienda, casa, fortaleza, cárceles, conjuntos amurallados con función militar, etc. Términos que no corresponden. Y obviamente se requiere de todo un trabajo de análisis, tanto en el idioma quechua como un análisis profundo de los elementos contenidos en las crónicas para poder entresacar de esos elementos, diríamos, la categoría arquitectónica que las adjetiva. Nuestra interrogante toma en cuenta algunas características físicas de este sector en estudio. Prácticamente vamos a poner en evidencia las relaciones que tiene este sector en estudio con el sector contiguo, que es pues este sector de la Suntuhuasi, Templo del Sol, y obviamente con otros sectores de la yacta de Machu Picchu. Por las evidencias encontradas y analizadas, se contempla la hipótesis de que este conjunto urbano, denominado la Casa del Inca, era una estructura arquitectónica con funciones orientadas al culto, específicamente al culto solar. Y este culto se expresaba en una escultura antropomorfa a la cual se veneraba en sus interiores. Dentro de esta estructura estaba una representación del sol, ¿no? Esta representación solar, tal como sucede con esa entidad sagrada que la mencionan los cronistas para el caso cusqueño, durante el día o durante las celebraciones rituales, era llevada a diferentes estructuras arquitectónicas para cumplir su función religiosa. Pero por las noches, en otros momentos, era guardada en una estructura arquitectónica adecuada para tal fin. Y eso es lo que vamos a ver con estas estructuras. Acá tenemos un detalle, este plano, donde aparece justamente el sector Casa del Inca, y observamos que está muy vinculado funcionalmente y espacialmente con este otro sector que le conocemos como el Templo del Sol o Suntuhuasi. Entonces es probable que esta denominada Casa del Inca o Palacio Real haya sido una estructura construida para el pernocte de la divinidad solar. Espacialmente, el conjunto arquitectónico que mencionamos, como hemos dicho, está complementando al sector de Suntuhuasi, que está adyacente, y que solamente está separado por ese conjunto de escalinatas asociadas a las fuentes ceremoniales que divide ambos sectores.
Aquí vemos una cancha, un módulo arquitectónico utilizado, empleado durante el horizonte tardío. Esta cancha está conformada básicamente por 4 recintos, como podemos ver acá, los 4 recintos que se conectan a un patio central. Aquí está el patio central, alrededor del cual gira su composición arquitectónica. Ahí está el patio, y ahí vemos una maqueta en cerámica de una cancha hídrica. Y como es típico en esta tipología arquitectónica, ¿no?, alrededor de este patio, donde se ubican estos recintos, el ingreso se da a través de un único vano. En el caso del plano es por acá, un único vano de ingreso, el cual está fenestrando, está perforando un muro perimetral ciego. Esa es la descripción de una cancha. Obviamente con una serie de alternativas, ¿no?, y adecuaciones de acuerdo al espacio y a las condiciones del lugar donde va a estar construido. Y justamente en el patio de esta cancha, justamente en este sector, estoy señalando, un sector muy preferente, próximo al ingreso, aparece una entalladura labrada en una de las aristas que sobresalía o estaba sobresaliendo como parte del afloramiento granítico sobre el cual está construido todo este sector, todo el complejo arquitectónico, ¿no? Ahí está el ingreso y ahí podemos apreciar la cancha que vamos a hacer, en la cual vamos a practicar este estudio. Aquí estaría señalando las entalladuras que aparecen en este elemento. Este es el ingreso a este sector urbano. Aquí está el detalle de ese patio, ¿no?, en el interior de la cancha, ¿no? Y fíjense, en la parte inferior aparece este tallado que se evidencia, pues, en esas aristas de este afloramiento que emerge exactamente al pie de este recinto, ¿no?, que lo estoy señalando, muy cerca del podio de este recinto, que técnicamente es una guairana, la guairana porque está formado por 3 paredes y el techo era de media agua, ¿no? Quizás este le servía de elemento escenográfico a esta entalladura, un elemento muy sagrado. Ahí vemos la entalladura. Y aquí está otro detalle, ¿no?, de este, para analizar un poco la presencia de esta estructura. Bueno, en esta imagen vemos la estructura. Es una serie de molduras circulares, incluso unas superficies cóncavas, y que por el parecido formal las identifican con morteros, ¿no?, que están sobresaliendo sobre la superficie del pavimento de esta cancha. Estas molduras, ¿no?, van a tener también como característica, pues, que forman parte protagónica de este patio. Eso es un término muy importante. Y justamente aquí en esta imagen podemos apreciar la singular significación que tenían estos labrados, ¿no?, apareciendo en tan importante espacio, ¿no?, están ahí emergiendo en un espacio, una superficie plana, ¿no?, y evidencian claramente que eran parte de ese afloramiento rocoso y por lo tanto eran este elemento que connota o simboliza la estrecha conexión de este mundo caipacha, que sería esto, con el mundo ujupacha, que está en el interior de la tierra. Obviamente, esta era pues una de las huacas de Machu Picchu, era un elemento importante en Machu Picchu. El hecho de aflorar sobre la superficie y recibir un cuidadoso tratamiento arquitectónico que lo integra con el espacio abierto del patio, permite también su interpretación como elemento sagrado, que se corresponde con el apéndice de la huaca, a manera de una antena, como hemos mencionado. Es una pequeña expresión de la roca sagrada,
el afloramiento granítico sobre el cual, o este afloramiento que está sirviendo de sustrato al conjunto arquitectónico. De allí quizás ese cuidadoso trabajo al recibir ese tratamiento arquitectónico, ¿no? Y sobre todo también el hecho de constituir en el elemento que está siendo protegido o encerrado con una cancha. Y este edificio, la cancha, a manera de templo, la está enmarcando, ¿no? La está configurando y la está protegiendo. Efectivamente, el conjunto arquitectónico, la cancha con sus recintos y este patio, le sirven de contexto o escenario, ¿no? Que protege y resguarda a este apéndice del afloramiento, ¿no? Y eso es algo muy importante para recalcar. La cancha se construyó para proteger y exaltar a este significativo apéndice y de esta manera coadyuvar o complementar los rituales que se desarrollaron en función al elemento sagrado emplazado en el pavimento del patio, el cual posiblemente era la base o sustrato de un elemento sagrado que se colocaba encima, y eso es importante aquí. Entonces, esta expresión arquitectónica debe ser estudiada en base o en función a esas características que le confiere pues el emplazamiento dentro de la cancha que le sirve de recinto y las propias particularidades que se desprenden si suponemos que se trata de la base de algún elemento sagrado muy especial. Y aquí van a surgir muchas preguntas sobre las características físicas que presentaba el elemento y su posible función como receptáculo o basamento de alguna pieza escultórica o algún monolito en particular. Incluso se puede hablar sobre el acabado que ostentaba una pieza de singular importancia desde la perspectiva religiosa. Es muy posible que aquí se haya guardado de manera temporal la representación escultórica del sol, o algún monolito, quizás hasta de forma antropomorfa, que represente a esta divinidad. Y no hay otros casos, ¿por qué no sugerir que acá se colocaba, o esta era la base, de esa famosa escultura en oro que representaba al amanecer, el sol en el amanecer, el famoso Punchao, que según las referencias, durante el día era llevado al Usnu, hablando en el caso del Cusco, era llevado al Usnu en la gran explanada Ucaipata, ¿no? En el caso de Machu Picchu, el Usnu es el actual sitio que conocemos como el Intihuatana. Y en otros momentos, como dicen los cronistas cuando hablan sobre el Cusco, de acuerdo al ritual, esta representación del Punchao era llevada en procesión y se alojaba en diferentes estructuras arquitectónicas, tanto al aire libre como cubiertas, ¿no? Caso de canchas e inclusive cavernas construidas para tal fin, ¿no? Como parte de esos complejos rituales asociados al culto solar. Acá tenemos una imagen del Punchao. Justamente es el dibujo de Felipe Huamampoma de Ayala, donde podemos observar algunas características físicas de esta estructura, ¿no? Efectivamente, es la representación antropomorfa del sol. Y justamente uno de los soldados, ¿no? Este personaje, acá está llevando como trofeo al Cusco esta imagen, porque, según la historia, el capitán Martín García Oñaz de Loyola, que es aquí el personaje que sujeta con una cadena al Inca Tupac Amaru, ¿no? Captura al Inca, ¿no? Y lo lleva al Cusco juntamente con la representación del Punchao, como un trofeo. Y este dibujo evidencia claramente, ¿no?, que la escultura del sol está mostrada como si se tratara de un inca, porque lleva las insignias reales, las plumas, el llauto
y obviamente la Mascaipacha o Mascapaicha. Ahora, en el dibujo también se evidencia un dato muy interesante. El dibujo nos está mostrando acá, en la parte inferior, entre la mano del soldado y la escultura, nos evidencia que esta escultura tenía una base o punto, el cual podría pues corresponder con un elemento que encajaba directamente sobre alguna moldura cóncava labrada en el piso, como es el caso del recinto que venimos mencionando. Ahora, bueno, un poquito más hablando sobre esta escultura, el famoso Punchau, es importante mencionar que esta escultura ricamente vestida a manera de un inca siguió teniendo culto en el caso del Cusco. Y ese culto, ya obviamente dentro de estos aspectos sincréticos, va a permanecer hasta finales del siglo XVII en los contextos cristianos, ¿no?, vinculados a la orden jesuita. Según las versiones que hablan sobre el usno del Cusco en la explanada Aucaipata, allí se colocaba de día a esta imagen del sol, obviamente bajo la achigua o quitazón de plumas, ricamente decorada con una serie de elementos. En la noche, esta escultura se cubría con mantas, ¿no?, y era llevada al Coricancha para su pernocte. De igual modo, en la estructura piramidal sobre la cual se colocaba a esta escultura también era cubierta por mantas. Y esa estructura, como nos dicen los cronistas, también recibía el nombre de Usnu. Esos son datos importantes que debemos tomar en cuenta. Si hacemos una hipótesis, ¿no?, en la cual este afloramiento calizo, como vemos acá, serviría pues como la base o receptáculo para este punchau, también habría la posibilidad que haya servido de receptáculo o base para un monolito sagrado, ¿no?, con las mismas connotaciones religiosas, y posiblemente un monolito de forma ovoide. Y voy a traer como ejemplo, un poco para ilustrar esta hipótesis, el famoso monolito Hatuntaque Huiracocha, que se encuentra en la Catedral del Cusco, ¿no? Es un monolito de forma ovoide, ¿no?, y posiblemente algo parecido quizás, ¿no?, se daba en esta estructura. Miren, ahí está encajando el monolito en esta estructura. Esta es una hipótesis, ¿no? De repente no solamente era un monolito, sino eran dos. Entonces es importante mencionar la importancia que tiene ese elemento que está labrado en el suelo, ¿no? Ahí estaría bajando el monolito, se depositaba ahí temporalmente, ¿no?, en estas estructuras, en ciertas oportunidades, de acuerdo al complejo ritual pues, que caracteriza a la religión andina. Ahora, elementos parecidos. Obviamente aquí están los famosos intihuatanas, el usnu, esta piedra y su soporte, la piedra y su soporte, o plataforma que le sirve de base, técnicamente, hablando ya en términos de elementos arquitectónicos andinos, ¿no?, reciben el nombre de usnu y también el nombre de choquepillaca. Y eran pues una de las estructuras andinas más sagradas porque simbolizaban al sol. Estas estructuras, ¿no?, están representando al mismo sol y también sirven de base o receptáculo a esa escultura que es el sol. Aquí está, ¿no?, el Punchau en este caso. Ahora, este dibujo de Felipe Huamampoma de Ayala es muy ilustrativo porque está haciendo referencia a una serie de elementos similares, ¿no? Aquí vemos en estas fotografías que aparecen en los contextos del Cusco. Y obviamente estos elementos que están en tantos lugares también están referidos con el famoso Intihuatana del propio Machu Picchu, elemento muy importante. Volviendo a nuestra piedra, con la presencia de estos distintos labrados,
¿no? Es posible pues indicar que allí no solamente se colocaba una imagen del sol, como hemos indicado, sino otras imágenes, quizás la luna o el rayo, el trueno, cuyos bultos, entre comillas, como término que utilizan los cronistas, ¿no? Tenían igual tratamiento religioso dentro de los complejos rituales andinos. En determinado momento del ritual, quizás estos elementos eran pues el receptáculo, eran la base donde se colocaban a estas estructuras, a estas esculturas. Después se retiraban y eran llevadas quizás a los recintos que están complementando a la cancha, ¿no? Es también que estas imágenes en otros momentos del ritual hayan presidido ceremonias colocadas en los recintos tipo Guairana que aparecen pues en este contexto. Ahora, las relaciones históricas mencionan la existencia de un monolito. Y justamente voy a hacer acá hincapié en un elemento muy importante que nos va a permitir también justificar y argumentar de mejor modo la hipótesis que les vengo presentando. Y justamente en las relaciones históricas que hablan sobre el Cusco y la fundación del Cusco, se habla de un monolito que representaba justamente a Ayarhuchu Guanacauri. Era el mismo personaje que había trascendido metamorfoseado en piedra. Aquí está en el dibujo de Huamampoma, a Guanacauri, colocado en la cima de la montaña Guanacauri, en el Cusco, ¿no? Se menciona que este monolito era llevado a los campos de batalla, ¿no? Se le armaba una especie de anda y prácticamente delante del ejército avanzaba a los campos de batalla liderando al ejército inca. Y también se habla en estas referencias históricas que Huayna Cápac lo llevó a Quito, que regresó después junto con la momia de este inca, regresó a Cusco. A su regreso ya no pudo retornar a su templo en la cumbre de Guanacaure, por estar a la ciudad tomada pues por los españoles y obviamente por los extirpadores de idolatría. Por ello, fue llevado secretamente a las propiedades de Cristóbal Paulo Inca en Colcampata. Al ser descubierto, fue destruido por los extirpadores de idolatría. Es importante ver esta figura de Huamampoma por el hecho que muestra al pie de Guanacaure una serie de elementos míticos, algunos de ellos muy similares, lo vemos acá, al Intihuatana, que está en Machu Picchu. Aquí vemos con más detalle esos elementos. Ahora, veamos esto. Justamente en la cumbre de Guanacaure, al sur del Cusco, el arqueólogo Cosiba realiza unas excavaciones en los recintos que conforman el posible templo dedicado a Ayaruchu Guanacaure, en la cumbre misma de este cerro. El sitio está muy asociado a estas leyendas y mitos de los hermanos Ayar y la fundación del Cusco. Y lo interesante es que en uno de estos recintos, Cosiba evidenció una columna de piedra andesita, una piedra huanca, ¿no? ¿Cuál elemento votivo, carácter votivo? Esta columna estaba colocada, hundida o sepultada en estratos arcillosos que formaban un suelo artificial dentro de uno de los recintos. Este elemento, al penetrar a la tierra, conectaba con sus extremos los mundos Ujupacha y Caipacha. Colin McEwan, en el año 2015, evidencia también en sus investigaciones el hallazgo de elementos similares en plataformas incas, y él las va a denominar ancestros. En términos de este autor, emplazaban y concentraban valores sociales esenciales en lugares particulares. Aquí vemos el lugar donde se hicieron las excavaciones,
Y aquí está justamente la famosa columna. Según el autor, ¿no?, el extremo superior estaba fracturado y queda la posibilidad, ¿no?, de haber servido de pedestal o base a la mencionada representación antropomorfa de Guanacaue. Con esto estaríamos viendo que hay analogías que nos permiten sustentar el caso que venimos hablando para Machu Picchu. Nos vamos a Machu Picchu. Bajo esta misma posibilidad existe otro sector urbano en Machu Picchu, donde aparecen estos labrados en el interior de un espacio, ¿no? Se trata del sector conocido como de los morteros. Está emplazado en la zona Urin de la Ñacta Inca, ¿no? Aquí vemos el plano del sector de los morteros. Igualmente que el primero, se trata de un conjunto de canchas, están en la zona Urin de Machu Picchu, y dentro de uno de esos recintos es posible apreciar dos labrados a manera de morteros. Ahí están las entalladuras, y de ahí viene el nombre del sector, e incluso la curiosa denominación de barrio industrial, con el cual pues aparece nominado, inclusive en la bibliografía correspondiente. Un paréntesis, el doctor Luis Pardo va a denominar a todo este sector como barrio de la intelectualidad. Aquí vemos la imagen, ¿no? Entonces, bajo esta misma posibilidad, ¿no?, estos labrados también podrían ser interpretados, ¿no?, como las bases de algún elemento que existía, un elemento móvil, transportable, que se colocaba en ciertas oportunidades en este lugar. Obviamente, por su diseño, los elementos parecen, pues, efectivamente morteros, y así han sido denominados desde un primer momento, desde las investigaciones de Hiram Bingham, ¿no? Ahora, hay otras interpretaciones también interesantes que hablan sobre supuestos espejos astronómicos, ¿no?, que efectivamente aparecen en otros contextos arqueológicos, ¿no? Estos espejos astronómicos, ¿no?, para que funcionen como tal, esta concavidad debe ser llenada con agua, como vemos aquí en la imagen, para que cumpla ese papel vinculado a la observación del paso del Sol por el cenit, fenómeno que se da cuando la declinación solar coincide con el valor de la latitud del lugar, fenómeno que se va a producir 2 veces al año, en febrero y en octubre. Obviamente en esas fechas no hay sombra al mediodía, ¿no? Esto implicaría que en términos metafóricos el Sol está sentado a plenitud en dicho lugar. Del mismo modo, estos instrumentos que nos describe a detalle el arquitecto Carlos Milla Villena, están diseñados también para reflejar las constelaciones de estrellas en su paso nocturno. De ser estos elementos unos verdaderos espejos astronómicos, estaríamos ante un recinto que fue diseñado sin cobertura, lo cual tampoco sería nada raro, pero obviamente se requieren de más pruebas objetivas para confirmar lo dicho, ¿no? Sin embargo, si aplicamos las afirmaciones que ya hemos mencionado sobre estos elementos, estaríamos ante la presencia de un apéndice del afloramiento granítico que fue labrado ex profeso para servir de base, ¿no?, en este caso, a 2 elementos escultóricos sagrados, esas columnas o esos monolitos que hemos mencionado, o esas esculturas áureas que también hemos mencionado, elementos móviles y transportables, ¿no?, que eran colocados en medio de este espacio, en medio de este recinto, ¿no? Si lo vemos acá, bien, ahí podría ser la hipótesis, nos estaría alcanzando la posibilidad de que así hayan funcionado esos elementos. La sacralidad de constituirse en asientos de la divinidad radica, como lo que hemos dicho, en que son entalladuras
realizadas en un apéndice del afloramiento granítico que emerge de la propia tierra o Pachamama, y de allí está pues su connotación sagrada, ¿no? Entonces cabe esa posibilidad de que esta sea la interpretación de estos elementos. Finalmente, otro elemento importante que por analogía podría ayudar a confirmar la hipótesis de que estos espacios, estos recintos, efectivamente eran unos templos donde pernoctaba la divinidad solar, es que asociada a las estructuras o recintos que configuran tanto a la cancha denominada Casa del Inca, como a la cancha donde se emplazan los morteros, existe un elemento que a manera de glifo o petrograbado aparece o está conectado a edificaciones sagradas. Se trata de una línea incisa a nivel de los dinteles que cubren a los nichos o vanos de estos recintos. Este detalle fue dado a conocer por el doctor Manuel Chávez Bañón. Bien, aquí volvemos a nuestro plano del sector urbano Casa del Inca, y el recinto asignado con el número 4, como lo menciona el doctor Alfredo Valencia y la doctora Arminda Gibaja, ostenta un conjunto de líneas incisas, tanto al interior como en el muro de fachada que está orientado justamente hacia el patio donde está el afloramiento labrado. Es posible de que haya una relación entre esas líneas que aparecen incisas en este elemento, en este recinto. Hay una relación. Esos petroglifos pueden estar indicando algún símbolo, alguna marca que está connotando de sacralidad a este recinto. Quizás aquí era llevado el monolito, que se sentaba acá en el patio, era llevado aquí para el pernocte, simplemente. Aquí en esta imagen de Hiram Bingham podemos apreciar justamente a esos elementos incisos, petroglifos que aparecen allí. Aquí está el sector de los Casa del Inca, conocida como Grupo del Rey, y este es el recinto con los petroglifos. Aquí está, ahí lo podemos apreciar. Ahí se ve con mejor detalle. Y miren, en el interior, ¿no?, encontramos esta importante presencia de petroglifos. Miren, ahí está. Una línea misteriosa, ¿no?, y que va a ser un elemento muy común en recintos asociados a templos dedicados al sol, ¿no? Ahí vemos la línea misteriosa en la parte superior de los dinteles, ¿no? También, aquí está el detalle, ¿no?, un elemento muy importante y que a veces pasa desapercibido. Ahora, este singular elemento también se muestra o se evidencia hacia el patio, ¿no?, donde está pues la entalladura que hemos analizado acá, en este sector. Ahí está. Y podría ser pues que esta particularidad que se aprecia en estos contextos arqueológicos que están asociados a tipologías religiosas. Y voy a hacer acá una analogía para ver cómo en otro contexto religioso muy importante también aparece un elemento horizontal, ¿no?, y que tiene más o menos esa misma distribución. Voy a hacer la analogía con el Coricancha del Cusco. Justamente vemos aquí este famoso recinto del Coricancha. Es muy posible que en recintos asociados al culto de divinidades tan importantes como es el caso del Sol o el Punchau, se hayan colocado estas líneas incisas o pintadas, como es en el caso del Coricancha,
en lo que después fue la sala capitular del convento de Santo Domingo. En el caso del Coricancha aparece una banda de color oscuro que corría por los 4 muros interiores del recinto, ¿no? Ahí vemos la presencia de ese elemento, ahí está, todavía se nota la presencia de ese elemento, y que prácticamente nos está dando a entender una relación, puede ser que exista una relación, ¿no? Y obviamente, en el caso del Coricancha, esta línea pues se preservó dentro del acabado o enlucido de cal que se aplicó posteriormente sobre estas superficies cuando el recinto va a pasar a formar parte de esa sala capitular del convento dominicano. Aquí algunos detalles donde apreciamos claramente la presencia de esa línea o banda negra, ¿no? Y miren qué casualidad, aparece también en Machu Picchu. En el caso de Machu Picchu, como hemos visto, es una línea incisa, un glifo o petroglifo. En este caso es una banda pintada. Aquí está, claramente se observa. En otros contextos arqueológicos, ¿no? Caso de Tambo Colorado, que es un asentamiento inca en el departamento de Ica, es importante destacar la presencia del uso o aplicación del color para resaltar detalles arquitectónicos. En base a esta referencia, es altamente probable que en el Cusco y sitios aledaños también se hayan empleado estas técnicas, ¿no? Sobre paramentos de adobe, e inclusive sobre paramentos de piedra, como podemos ver en el caso del Coricancha. Muy probable, ¿no? La aplicación del color también se va a dar en otros contextos. Caso del famoso cuarto del rescate en Cajamarca, ¿no? Donde efectivamente allí, en este importante contexto arqueológico, se aprecia una línea pintada a manera de una banda roja que originalmente corría por todo el recinto. La tradición ha hecho suponer que Atahualpa, cuando fue capturado por los españoles, fue encerrado en este preciso espacio y él ofreció un rescate por su libertad, llenando de metales preciosos este y otros cuartos aledaños hasta la altura donde llegaba su brazo levantado. Hecho que más linda con la tradición o leyenda, porque el análisis a esta importante estructura de Cajamarca, es la única que queda en pie en este contexto, ¿no? Es que esta estructura forma parte de un complejo religioso que está levantado directamente sobre un afloramiento rocoso, como podemos apreciar aquí en esta imagen, un afloramiento rocoso que quizás era parte de ese templo del sol de la yacta de Cajamarca. Volviendo a Machu Picchu, en caso análogo, en otro caso, es que en uno de los ambientes o recintos del sector llamado de los morteros, como señala Manuel Chávez Bañón, ¿no? En este caso, aquí estoy señalando una imagen, justamente el recinto número 4 en el plano del doctor Valencia, la doctora Arminda Gibaja, allí aparece también este mismo elemento. Lo vemos acá, ahí está el recinto, y miren, ahí aparece ese famoso petrograbado. Muy interesante, un elemento, pero que por analogía nos está permitiendo suponer que también este recinto, ¿no?, correspondería a otro templo dedicado al sol, pero en este caso, un templo del sol en el sector de Urim, de Machu Picchu. Entonces, estamos pues ante las claras evidencias de estructuras arquitectónicas que tenían pues esa, diríamos, vocación, ¿no?, sagrada, y que están configurando un espacio dentro del cual la base que servía de receptáculo a la divinidad estaba debidamente protegida y exaltada por estas arquitecturas. Muchísimas gracias
y hasta otra oportunidad.